Murió sola, pero nunca dejó de ser juzgada. El 14 de febrero de 2024, mientras el mundo celebraba el amor, Sasha Montenegro murió en silencio en Cuernavaca. Tenía 78 años. No hubo alfombra roja. No hubo homenajes oficiales. Solo titulares contradictorios que volvieron a reducir su vida a un estigma que la persiguió durante más de 4 décadas. Para algunos fue una diva erótica. Para otros, la mujer que se aprovechó del poder. Para casi nadie, una historia humana completa. Sasha no nació en México. No llegó con un apellido poderoso ni con una carrera construida. Llegó como extranjera, huyendo de un pasado marcado por la guerra, la violencia y la pérdida. Y en un giro inesperado, una confusión y una mentira inicial la colocaron frente a las cámaras de un país profundamente conservador. En cuestión de meses pasó de ser una desconocida a convertirse en el símbolo sexual más polémico del cine mexicano de los años 70. Pero el precio de esa fama fue alto. Cada película, cada escena, cada decisión personal fue usada en su contra. Cuando años después su nombre se vinculó al de un expresidente de México, la condena pública fue inmediata y permanente. Sasha dejó de ser actriz para convertirse en un juicio moral ambulante. Esta es la historia de una mujer que conquistó México sin pertenecerle nunca. Y de cómo, incluso después de morir, siguió pagando el precio de no haber encajado. La historia de Sasha Montenegro no comienza en el cine ni en México. Comienza en Europa y en la guerra. Nació en Italia dentro de una familia marcada por el desplazamiento y el miedo. Su verdadero origen fue durante años motivo de confusión y especulación, pero lo que sí es claro es que su infancia estuvo atravesada por la violencia política. Su padre estuvo vinculado a labores de inteligencia y murió cuando ella aún era niña. Su familia fue perseguida y obligada a huir. Desde pequeña Sasha aprendió una lección brutal. Sobrevivir significaba adaptarse rápido y no mirar atrás. La adolescencia la vivió en Argentina, un país que en ese momento tampoco ofreció estabilidad. Estudió ballet y periodismo con la idea de construir una vida normal lejos del ruido. Pero la realidad la alcanzó de nuevo. Durante la dictadura militar argentina, fue detenida brevemente por razones nunca aclaradas del todo. Esa experiencia la marcó profundamente. La desconfianza hacia la autoridad y el instinto de autoprotección se volvieron parte de su carácter. Cuando recuperó la libertad entendió que no tenía futuro ahí. Decidió marcharse sin un plan claro, solo con la idea de empezar de cero en otro lugar. México apareció casi por accidente. Llegó como turista sin contactos ni aspiraciones artísticas definidas. No venía a conquistar una industria. Venía a sobrevivir. Fue en ese contexto cuando ocurrió el episodio que cambiaría su vida para siempre. En un encuentro social, alguien la presentó como una actriz argentina conocida. Sasha no corrigió el error. No por malicia, sino por instinto. Sabía que desmentirlo la devolvía a la invisibilidad. Aceptarlo le abría una puerta. Y la cruzó. Esa pequeña mentira inicial se convirtió en su pasaporte. Productores interesados comenzaron a buscarla. Le ofrecieron pruebas de cámara, pequeños papeles. Ella no tenía formación actoral formal, pero tenía presencia, mirada, cuerpo, seguridad. En una industria dominada por hombres, eso era suficiente. Adoptar el nombre de Sasha Montenegro fue parte del mismo proceso. Reinventarse no era una estrategia, era una necesidad. México de los años 70 era un país profundamente conservador en apariencia pero hambriento de transgresión en secreto. El cine buscaba nuevos rostros, nuevas provocaciones, nuevas historias. Sasha encajó perfectamente en ese momento histórico. Su acento, su apariencia extranjera y su actitud desafiante la hicieron destacar de inmediato. No era mexicana y eso la volvía exótica. No se disculpaba por su sensualidad y eso incomodaba. En poco tiempo dejó de ser una promesa para convertirse en protagonista. Pero el verdadero punto de quiebre llegó con una película que nadie olvidó. Bellas de noche. 30 segundos bastaron para cambiarlo todo. Una escena breve sin palabras que rompió un tabú nacional. Sasha aparecía desnuda en pantalla y México entero reaccionó. Algunos con fascinación, otros con indignación. Pero nadie fue indiferente. A partir de ese momento su nombre quedó marcado.
Se convirtió en símbolo sexual de una generación, pero también en blanco permanente de críticas. Para muchos dejó de ser una actriz y pasó a ser una provocación. La industria aprovechó el escándalo. Le ofrecieron más papeles similares. El público los consumió. Y Sasha aceptó porque no tenía muchas opciones. Rechazar esos roles significaba desaparecer. Aquí comienza la verdadera contradicción de su historia. Sasha construyó su fama a partir de una imagen que nunca terminó de pertenecerle. El cine de ficheras la convirtió en reina de la taquilla, pero también la encerró en un molde del que no pudo salir. Era deseada en pantalla pero juzgada fuera de ella. Aplaudida por su éxito, pero despreciada por los mismos que compraban boletos. Detrás de las cámaras, la realidad era distinta. Sasha era una mujer culta, lectora, observadora. Entendía que muchas de esas películas reproducían violencia simbólica contra las mujeres. Lo dijo más de una vez años después. Pero en ese momento el sistema no ofrecía alternativas. Era aceptar o desaparecer. Y ella eligió existir. El público raramente quiso escuchar su versión. La etiqueta ya estaba puesta. Extranjera, oportunista, actriz fácil, mujer peligrosa. Cada logro se interpretaba como manipulación. Cada paso como cálculo. La empatía nunca llegó. Sasha comenzó a vivir rodeada de fama pero aislada emocionalmente. México la miraba pero no la comprendía. Lo que parecía una historia de ascenso rápido, escondía una fragilidad constante. Sasha había cambiado de país, de nombre y de identidad demasiadas veces. Su vida se había construido sobre la adaptación permanente. Y aunque por fuera parecía fuerte, por dentro cargaba una soledad profunda. Ese pasado de huida y reinvención explicaría muchas de sus decisiones futuras, incluida la más polémica de todas. La relación que la uniría para siempre a uno de los hombres más poderosos de México. Pero antes de llegar ahí, Sasha ya había pagado un precio alto. Había conquistado un país sin que ese país la aceptara realmente. Y lo que vendría después no sería más fácil. Porque cuando una mujer marcada por el escándalo se cruza con el poder político, la historia deja de ser personal. Se convierte en juicio público. Y ese juicio sería implacable. El estreno de Bellas de Noche marcó un antes y un después en la vida de Sasha Montenegro. No fue solo una película exitosa. Fue un terremoto cultural. En un México que aún se proclamaba moralista y conservador, 30 segundos bastaron para detonar una polémica nacional. Una escena breve, sin diálogo, sin contexto, sin justificación narrativa aparente. Solo un cuerpo femenino expuesto en pantalla grande. Para el público fue escándalo. Para la industria fue oro puro. Para Sasha fue una sentencia. A partir de ese momento dejó de ser vista como una actriz en formación y pasó a convertirse en un símbolo. No un símbolo elegido, sino impuesto. La prensa no habló de su interpretación ni de su presencia escénica. Habló de su desnudo. Las entrevistas giraron en torno a su cuerpo, no a su carrera. Los titulares la bautizaron como la extranjera provocadora. El impacto fue inmediato y brutal. Sasha se volvió famosa de la noche a la mañana, pero esa fama vino acompañada de un juicio moral constante. El éxito de taquilla confirmó lo que los productores ya sabían. El escándalo vendía. Y Sasha fue colocada en el centro de un nuevo género cinematográfico que pronto sería conocido como cine de ficheras. Películas rápidas, erotizadas, construidas para provocar y recaudar. Ella se convirtió en uno de sus rostros más reconocibles. Cada estreno llenaba salas. Cada cartel generaba expectación, y cada proyecto reforzaba la misma imagen. La paradoja era evidente. Mientras más famosa se volvía, menos respeto recibía. El público la deseaba pero no la valoraba. Los críticos la despreciaban sin analizar su trabajo. Las actrices tradicionales la miraban con distancia. Sasha comenzó a entender que ese éxito tenía un techo invisible. El sistema la necesitaba exactamente donde estaba. Deseable, rentable, pero descartable. Aún así continuó. No porque no viera el problema, sino porque no tenía alternativa real. Venía de una vida marcada por la huida. Sabía lo que significaba quedarse sin opciones. El cine le daba independencia económica, visibilidad y una forma de control sobre su destino. Rechazarlo todo por dignidad abstracta era un lujo que no podía permitirse. Así lo reconocería años después con una franqueza que incomodó a muchos. Con el paso del tiempo, Sasha se convirtió en reina de la taquilla. Protagonizó decenas de películas. Ganó dinero,
compró propiedades, se movía entre foros y alfombras con naturalidad. Por fuera parecía haber ganado la partida. Pero el precio emocional era alto. Nunca pudo desprenderse del estigma. Para una parte del país, siempre seria la mujer del desnudo, la extranjera que vino a corromper la moral nacional. Esa etiqueta tuvo consecuencias concretas. Le cerraron puertas en otros géneros. No fue considerada para papeles dramáticos serios. No fue invitada a proyectos de prestigio. El reconocimiento profesional le fue negado de forma sistemática. El mensaje era claro. Podía ser famosa pero no respetada. Rica pero no legitimada. Visible pero no escuchada. Sasha comenzó a hablar en privado de una sensación persistente de vacío. Tenía éxito pero no pertenencia. Vivir rodeada de gente no evitaba la soledad. En entrevistas posteriores confesaría que muchas de esas películas reproducían violencia simbólica contra las mujeres, que el cine de ficheras se alimentaba de una mirada masculina que reducía a las actrices a objetos. Pero en los años 70 y 80 esa reflexión no tenía espacio público. Mientras tanto, México cambiaba. La crisis económica, la devaluación y el desgaste político afectaban al país. Y con esos cambios también se transformaba la percepción del poder. Sasha seguía en pantalla, pero su imagen comenzaba a cansar a ciertos sectores. El mismo sistema que la elevó empezaba a mirar hacia otro lado. La industria siempre busca lo nuevo. Y ella ya no lo era. Es en ese momento cuando su vida personal comenzó a adquirir una relevancia que superaría incluso su carrera cinematográfica. Sasha había aprendido a moverse entre hombres poderosos desde muy joven, no por ambición sino por necesidad de protección y estabilidad. Y fue en Europa, lejos del ruido mediático mexicano, donde se cruzó con un hombre que cambiaría su destino para siempre. Hasta entonces, su historia podía leerse como la de una actriz atrapada en un género. Pero lo que vendría después la sacaría del ámbito del cine y la colocaría en el centro de una tormenta política y moral sin precedentes. Porque cuando una mujer marcada por el escándalo se vincula con el poder institucional, el juicio deja de ser artístico. Se vuelve nacional. Todo lo anterior fue solo el preámbulo. El desnudo la hizo famosa. El cine la hizo rica. Pero la relación que estaba por comenzar la convertiría en el blanco perfecto de un país acostumbrado a perdonar a los hombres poderosos y a castigar sin piedad a las mujeres que se atreven a cruzar ciertas líneas. Y es ahí donde la historia se vuelve verdaderamente implacable. Porque Sasha Montenegro ya no sería juzgada por sus películas, sino por su vida privada. Y esa condena no terminaría nunca. El encuentro entre Sasha Montenegro y José López Portillo no ocurrió en un set de filmación ni bajo reflectores. Ocurrió lejos de México, en Europa, en un espacio donde ella no era la actriz polémica y él no era todavía el hombre más poderoso del país. Fue un cruce discreto, casi intelectual, conversaciones largas, lecturas compartidas, una conexión que no encajaba con la caricatura que después se construiría de ellos. Portillo era un hombre culto, obsesionado con la historia, la literatura y el poder. Sasha, contra todo prejuicio, podía seguirle el ritmo. Hablaba varios idiomas. Había estudiado periodismo y ballet. Y cargaba una vida marcada por el exilio y la supervivencia. Para él, ella no era solo un cuerpo famoso. Para ella, él no era solo una figura de autoridad. Durante un tiempo, ambos creyeron haber encontrado algo que el mundo exterior no tenía derecho a juzgar. Pero el contexto lo cambió todo. López Portillo llegó a la presidencia de México en 1976 y con ello la relación dejó de ser privada. Sasha se convirtió en un problema político. No podía aparecer. No podía hablar. No podía existir públicamente al lado del presidente. El país que la había consumido como símbolo sexual ahora la rechazaba como amenaza moral. El doble estándar se activó de inmediato. Mientras Portillo gobernaba en medio de una crisis económica devastadora, la figura de Sasha fue utilizada como distracción y como chivo expiatorio. Se le acusó de manipular al presidente, de influir en decisiones de Estado, de gastar dinero público, de ser ambiciosa y calculadora. Nada de eso fue probado. Pero tampoco fue necesario. En la narrativa pública ella ya había sido condenada. La relación produjo hijos en un momento en que el presidente aún estaba legalmente casado.
Ese hecho selló la sentencia social contra Sasha. No importaron los años de silencio ni el cuidado que ella mantuvo para no exponerse. Para la opinión pública era la amante, la intrusa, la mujer que rompía el orden. López Portillo, en cambio, fue tratado con indulgencia. Poder masculino perdonado. Mujer estigmatizada. Cuando el mandato presidencial terminó y el poder se disipó, la relación pudo finalmente formalizarse. En 1991, Sasha y Portillo se casaron legalmente. Pero el daño ya estaba hecho. La boda no limpió su imagen. Al contrario, reavivó el resentimiento. La mujer que había sido tolerada como fantasía ahora reclamaba un lugar institucional. Y eso México no se lo perdonó. Poco después, el expresidente sufrió un derrame cerebral que lo dejó gravemente incapacitado. Sasha asumió un rol que casi nadie quiso reconocer. Cuidadora, enfermera, administradora, Muntetri, Intendai. Durante casi una década se hizo cargo de un hombre debilitado física y mentalmente. Lo acompañó en el deterioro, lo protegió del abandono, lo sostuvo cuando el poder ya no estaba. Pero esa parte de la historia rara vez se contó. Tras la muerte de López Portillo comenzó otra batalla, esta vez legal. La familia del expresidente acusó a Sasha de maltrato y negligencia. Intentaron anular el matrimonio, bloquear derechos, quitarle cualquier reconocimiento legal. El proceso fue largo y brutal. Audiencias, filtraciones, ataques mediáticos, una guerra que no se libraba por amor ni por verdad, sino por dinero y control. Sasha ganó en los tribunales. La justicia reconoció la validez del matrimonio y sus derechos como viuda. Pero esa victoria tuvo un costo enorme. Salió exhausta, aislada, más señalada que nunca. Había vencido al sistema legal pero no al juicio social. Para el país seguía siendo la extranjera que se había aprovechado del poder. Nadie quiso escuchar su versión completa. A partir de entonces, Sasha se retiró casi por completo de la vida pública. Vivió con discreción, lejos de cámaras, lejos de entrevistas, cargando una reputación que nunca logró sacudirse. El escándalo político había eclipsado definitivamente su carrera artística. Su nombre ya no se asociaba al cine sino a un episodio incómodo de la historia nacional. Lo que vino después fue silencio. Un silencio largo y pesado, pero no definitivo, porque con los años nuevas polémicas emergerían. Pensiones, derechos, juicios morales reactivados por una sociedad que no olvida ni perdona. Y ese capítulo demostraría que incluso cuando el poder desaparece, el castigo contra ciertas mujeres nunca termina. La historia de Sasha Montenegro entraba así en su etapa final. No la de la fama ni la del poder, sino la de la resistencia silenciosa. Y lo que ocurriría después confirmaría que su verdadera condena no fue un escándalo ni un juicio, sino vivir el resto de su vida bajo una etiqueta que nadie se tomó el tiempo de cuestionar. Tras la muerte de José López Portillo, la vida de Sasha Montenegro entró en una fase que pocos quisieron mirar con atención. Ya no había cámaras ni discursos oficiales. Tampoco poder que la protegiera. Quedó sola frente a un país que nunca dejó de juzgarla. El retiro fue silencioso pero no voluntario. Fue una retirada forzada por el desgaste, por el señalamiento constante y por una paz que solo podía encontrar lejos del ruido. Durante años vivió en discreción absoluta, sin entrevistas, sin apariciones públicas, sin aclaraciones. Eligió el silencio como defensa, pero el silencio no la salvó del escrutinio. En 2022, décadas después de haber abandonado la vida pública, su nombre volvió a ocupar titulares por un tema que reabrió viejas heridas: la pensión que recibía como viuda de un expresidente. Una prestación legal prevista por la ley mexicana. Nada clandestino, nada irregular. Sin embargo, la reacción fue inmediata y feroz. Políticos, opinadores y redes sociales cuestionaron su derecho a recibirla. No se discutía la ley, se discutía a ella, su pasado, su cuerpo, su historia, como si la legalidad dependiera de la simpatía pública. El debate no fue jurídico sino moral. De nuevo, Sasha fue colocada en el banquillo sin posibilidad de defensa. La mujer volvió a ser el problema. No el sistema, no la norma. Ese episodio confirmó algo que ella ya sabía desde hacía tiempo. Nunca sería perdonada.
ni por haber sido actriz erótica, ni por haber amado a un hombre poderoso, ni por haber sobrevivido. La sociedad que la había consumido como fantasía y luego como escándalo, no estaba dispuesta a reconocerle derechos básicos. El castigo era perpetuo. A partir de entonces, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Fue diagnosticada con cáncer de pulmón. La enfermedad avanzó en silencio, como había sido su vida en los últimos años. No hubo comunicados oficiales ni campañas de solidaridad. La mujer que había llenado salas de cine y encabezado titulares murió lejos del aplauso, en una casa tranquila, acompañada solo por su círculo más cercano. Cuando falleció, incluso la noticia de su muerte fue tratada con ambigüedad. Algunos medios destacaron su relación con el expresidente antes que su trayectoria artística. Otros la redujeron a un estereotipo ya gastado. Pocos se tomaron el tiempo de revisar su historia completa y entender el contexto. Jima Chizar murió como vivió durante décadas. Juzgada. El legado que dejó es incómodo porque obliga a mirar de frente una verdad que muchos prefieren evitar. Sasha Montenegro no fue una santa ni una villana. Fue una mujer que tomó decisiones en contextos hostiles, que se adaptó para sobrevivir, que pagó un precio desproporcionado por no encajar en las expectativas morales de una sociedad que suele absolver a los hombres poderosos y castigar sin piedad a las mujeres visibles. Su historia revela la violencia simbólica que persiste incluso cuando no hay golpes ni gritos. La violencia del estigma, del rumor, de la sospecha permanente. Durante 40 años, Sasha cargó con una etiqueta que nunca pudo quitarse. No importaron los años de silencio, ni el cuidado a un esposo enfermo, ni la legalidad de sus derechos. El juicio ya estaba escrito. Hoy, al mirar su vida completa, resulta evidente que México no supo qué hacer con ella. La deseó, la explotó, la rechazó, y finalmente la dejó morir sola. Su historia no es solo la de una actriz extranjera que triunfó con una mentira inicial. Es la de un país que castiga a quien se atreve a vivir fuera del molde. La muerte de Sasha Montenegro cerró una biografía, pero no cerró el debate. Su vida sigue incomodando porque cuestiona el doble estándar, la hipocresía moral y la facilidad con la que se reduce una existencia compleja a un solo titular. Tal vez por eso su nombre sigue provocando reacciones. Porque al final, juzgarla fue más fácil que entenderla. La vida de Sasha Montenegro no se puede resumir en un escándalo ni en una sola decisión. Fue una historia marcada por la huida, la reinvención y el castigo constante. Llegó a México como extranjera y lo conquistó sin pedir permiso. Alcanzó la fama cuando el país la deseaba, pero nunca obtuvo el perdón cuando decidió vivir fuera del molde que le habían asignado. Esa contradicción la acompañó hasta el final. No fue una santa ni una villana. Fue una mujer que sobrevivió a la guerra, al exilio, a la industria del espectáculo y al juicio implacable de una sociedad que suele absolver a los hombres poderosos y condenar a las mujeres visibles. Pagó un precio desproporcionado por su libertad y por sus elecciones. Incluso cuando la ley la amparó, la opinión pública la sentenció. Murió sola, en silencio, lejos de los reflectores que un día la encumbraron. Pero su historia sigue incomodando porque obliga a preguntarnos cuánto daño puede causar una etiqueta y cuánto tarda un país en aceptar que una vida es siempre más compleja que un titular. Sasha Montenegro no fue solo un símbolo erótico, ni la esposa de un expresidente. Fue una persona que nunca dejó de cargar con el peso de haber sido diferente. Y quizás esa fue su verdadera condena.